Muy bien. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es un circuito formado por dos barras paralelas de longitud L, una resistencia. Esto que se ve acá son un par de alambres largos, y las barras se están moviendo a lo largo del campo magnético. Entonces, en el caso de la barra del lado izquierdo, se mueve hacia la izquierda, alejándose de R3 con una velocidad V1, y la barra del lado derecho se mueve hacia la derecha. Bien. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la corriente inducida en la resistencia R3? El campo magnético entra dentro de la página. Bien, entonces la pregunta es: ¿cuál es la corriente inducida en R3? El valor de la corriente que atraviesa esa resistencia. Bien, para resolver este ejercicio lo vamos a hacer a continuación. Y vamos a aplicar la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz es esta. Entonces este es el flujo de campo magnético, esta es la derivada temporal y un signo menos al frente. Esta es la definición esta es la ley de Faraday-Lenz, es el voltaje inducido. Vamos a hacer la aplicación de esa ley de Faraday-Lenz. Entonces, para hacer la aplicación de la ley de Faraday-Lenz para este caso, entonces vamos a hacer el cálculo de el flujo magnético y la fuerza electromotriz. Bien, ¿cómo calculamos el flujo magnético? En este caso tenemos un par de regiones. Entonces la región 2 es esta que voy a indicar acá. Esta es la región 2. Bien, y hacemos el cálculo de la fuerza electromotriz inducida, porque ya que la barra se está moviendo, entonces el flujo va cambiando a través de esta barra. Debido a su movimiento va cambiando el flujo magnético se va incrementando, y entonces vamos a hacer el cálculo de ese flujo, y posterior a ese hacemos el cálculo del flujo magnético del lado izquierdo. Bien, he elegido el lado derecho como para iniciar el cálculo. Bien, entonces el campo magnético producto punto con el vector de área. Entonces este campo magnético es menos BK, es un campo de magnitud constante. El menos K indica que entra a la página, y B es la magnitud del campo, es un número positivo, y menos K indica que el campo entra perpendicular al plano de este circuito. Bien, aquí está escrito, y el vector de área sería un vector que es perpendicular al área donde estamos realizando la integración. Vamos a hacer la integración a través de esta área, el cálculo del flujo magnético a través de esta área, y la dirección perpendicular es la dirección K, opuesta al campo. Entonces hacemos la sustitución. Aquí está el B menos K de AK, producto punto, K punto cada uno, y este signo menos queda aquí. El campo es constante en toda esta área de integración, el campo es constante, por eso lo sacamos de la integral. Bien, entonces aquí nos quedaría el flujo, ya total, B por dA, B por la suma de los dAs, y entonces este dA, la suma de esos dAs, correspondería a esta área. Entonces, ¿cuánto valdría esa área? El valor de esa área sería entonces esta longitud L que tenemos acá, multiplicado por el ancho, que es x2, y es lo que tenemos escrito aquí. Esta suma de los dAs me daría L por x2, y recuerden este signo menos. Ese sería el flujo magnético para la región que he llamado 2, la que está llena amarillo. Ahora, para calcular la FEM, entonces calculamos la derivada negativa con respecto al tiempo de ese flujo magnético. Entonces aquí quedaría menos derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, que nos dio menos BLX2. Bien, menos BLX2. Ahora entonces, bueno, aquí quedaría menos por menos da más. B y L son constantes, y me quedaría la derivada, si este menos por menos da más, me quedaría entonces la derivada de x2 con respecto al tiempo. La derivada de x2 con respecto al tiempo me daría v2, que es el valor de la coordenada de velocidad que va hacia derecha. Muy bien, ahora entonces vamos a seguir
a repetir el cálculo para el caso de la región 1, vamos a llamarla así, la región 1. Entonces esta otra región, la de la izquierda, esta región 1, vamos a hacer el cálculo del flujo magnético a través de ella. Entonces lo mismo, B punto de A, y en este caso B nuevamente es B menos K, lo sustituimos y el dA sería simplemente dAK, ¿sí? Ese es el elemento diferencial, un elemento diferencial. Para recordar cómo es el elemento diferencial, pues una forma de ver esto es que pueden dividir esto, hagan de cuenta que son como baldosas en el piso, por ejemplo, las baldosas, y lo dividimos en un conjunto de diminutos rectángulos que llenan completamente el área amarilla. Entonces esto sería, lo voy a indicar acá con, digamos, con este azul clarito. Este sería el elemento de área, ¿sí? Ese elemento de área que nos estamos refiriendo allí, ¿sí? En la parte anterior no lo había mencionado, ahorita lo menciono. Y supongan que toda esa área amarilla está llena de esos elementos de área. Bien. Ok, entonces ya haciendo las operaciones, sustituyendo el campo y el vector de área, entonces me quedaría aquí, este es constante en el área de integración, que es la amarilla, sale la integral, este menos también sale, y me queda k.k, que es 1. Me crea la suma de los dAs, y la suma de los dAs entonces me da esta área amarilla, que sería esta longitud que tenemos acá, que es L, la longitud L, que va de acá hasta acá, multiplicado por esta longitud x1. Así como está escrito esto, uno debe tener especial cuidado en cómo define las variables. Entonces, así como está definido, el x1 está medido desde acá, este es el origen que he tomado de coordenadas, y el x1 está medido en esta dirección, es decir que va a corresponder a un valor negativo. Ese x1, como lo he colocado, va a ser un número negativo, entonces tener cuidado con la manera como se define esto. Entonces x1 es un número negativo, entonces por eso yo lo coloco aquí en valor absoluto. Entonces quedaría este menos y esta b están aquí, y el área sería L, que es toda esta longitud, multiplicado por el x1, que es un número negativo. Por eso lo coloco entre valor absoluto, con barras en valor absoluto, para que el área nos dé pues un número positivo, como lo esperado aquí. Bien. Ahora entonces pasamos a hacer el cálculo de la FEN. Entonces para calcular la FEN entonces derivamos el flujo con respecto al tiempo con signo menos al frente. Bien, y sustituimos aquí el Φ1, que es el flujo del lado izquierdo, de la parte amarilla ahorita. Esta parte con signo menos, la derivada con signo menos, menos por menos me da más. Y me quedaría, recuerden que estos son constantes, B y L son constantes, y me queda la derivada del valor absoluto de x1. Recuerden que x1, dijimos, es un número negativo. Eso es un número negativo. Entonces simplemente, y está dependiendo del tiempo, ¿no? O sea, porque recuerden que esta barra, la barra, se está moviendo, esa barra se está moviendo hacia izquierda, se está alejando. Esta barra se está alejando. ¿Ok? Es decir que este x1 va a depender del tiempo. Entonces este x1 es un número negativo, entonces al calcular el valor absoluto de un número negativo simplemente le pongo el signo menos al frente y ya me quedó positivo. Este menos lo saco. Y ahora me quedaría, fíjense que persiste otro signo menos. Ese signo menos, ¿de dónde salió? Vamos a hacer el paso intermedio acá. Vamos a hacer el paso intermedio. Aquí lo estoy escribiendo. Y entonces miren este signo menos. Lo he escrito acá. Y me queda la derivada de x1 con respecto al tiempo. ¿Ok? La derivada de x1 con respecto al tiempo. Entonces, esta es la coordenada de velocidad. Y en este caso se mueve, en este caso se está moviendo hacia izquierda. Entonces su coordenada de velocidad es menos v1. v1 es un número positivo, entonces queda menos v1 es el valor de la velocidad. Esto indica coordenada de velocidad hacia izquierda. ¿Sí? Entonces ahí aparece. Primero es el signo menos del valor absoluto, porque x1 es negativo. Y después es la derivada de esa función x1, que es una función del tiempo, que nos da menos v1. Menos por menos me da más, y me queda esta expresión de acá. De tal manera que la FEN inducida en el lado derecho es esta, y la FEN inducida en el lado izquierdo es esta que aparece acá. Bien, entonces ¿qué sucede? Las dos FEM nos dieron positivas. ¿Qué significa que las FEM sean positivas en cada uno de esos casos?
entonces van a generar, vamos a verlo de esta manera, esas FEN inducidas, esos voltajes inducidos, me van a generar corrientes inducidas en cada una de sus áreas, de tal manera que la corriente, así como hemos encontrado el signo positivo, entonces la corriente positiva, la que va a generar el campo inducido, va a ir en sentido positivo. Sentido positivo significa en el mismo sentido de las, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es sentido positivo. Entonces fíjense que las dos corrientes, como las dos FEN inducidas nos dieron positivas, las dos corrientes tienen sentido positivo, contrario a las manecillas del reloj. Entonces así quedaría. Por ahora entonces esas son las FEN inducidas. Fíjese que es supremamente sensible, la aplicación de la ley de Lenz es supremamente sensible hacia dónde van los vectores con este signo menos. Entonces fíjense todo el tratamiento que se le ha hecho a este cálculo del flujo y posteriormente el cálculo de la FEN inducida. No es solamente hacer el campo multiplicado por el área, es muy importante que cuando uno hace todo este desarrollo le va a dar a uno el signo de la FEN inducida, y con el signo de la FEN inducida yo puedo deducir el sentido de la corriente inducida, ¿sí? Entonces esto es de cuidado para que resulte bien calculado, no es solo reemplazar allí B por dA. Muy bien, ahora entonces lo que nos interesa realmente es encontrar los valores de corriente. ¿Cómo encontramos los valores de corriente? Entonces para esto calculamos las ecuaciones de malla. Entonces es una ecuación, es un circuito, esto es un circuito con tres mallas, tiene tres mallas. Entonces aquí tengo una malla y otra malla. Entonces esta resistencia transporta corriente. Entonces por el lado derecho hay una contribución hacia arriba, y por el lado derecho hay una contribución hacia abajo, y por el lado izquierdo hay una contribución hacia arriba de la corriente. Aquí la corriente sí va hacia abajo y en este la corriente va hacia arriba en esta imagen. Bien, entonces vamos a colocarlas de la siguiente manera. Entonces decimos, fíjense, recuerden que esta va hacia abajo, esta va hacia arriba, y esta no sabemos si va hacia arriba o hacia abajo, porque cuando se sumen las corrientes, la que tenga mayor valor es la que va a dar el sentido de la corriente al final. Bien, entonces esta de acá en la resistencia 3 no sé hacia dónde va la corriente, entonces yo le voy a colocar un sentido a esa corriente, simplemente asumo un sentido, y al final si me da negativo, cuando despeje esa corriente por la resistencia 3 me da negativa, significa que la puse al contrario, nada más. Ahí voy a saber, entonces voy a descubrir hacia dónde va la corriente. Bien, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Aquí estaría la corriente I1 que va por la barra 1 y la corriente I2 que va por la barra 2. Y la I3 la he colocado hacia arriba, aunque también podríamos haberla puesto hacia abajo, y al final la solución nos va a dar en un caso positivo, otro caso negativa. Recuerden, el caso negativo significa que la puse al revés y nada más. Es solamente decir, bueno, la puse al contrario, pues va para el otro lado y ya. Ok, bien, porque a priori no sabemos hacia dónde va. Muy bien, entonces teniendo en cuenta estas mallas, entonces vamos a recorrer la malla. Es importante el sentido en que corra la malla, es importante, y tomar una convención. Entonces en este caso voy a recorrer la malla en el mismo sentido, en el mismo sentido positivo de la corriente, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Voy a recorrer la malla de la siguiente manera. Déjenme acá acomodarlo. En este sentido voy a recorrer la malla. Es distinto el sentido en que se recorre la malla al sentido de la corriente. Eso es distinto. ¿Ok? Bien, entonces usualmente cuando escribimos las ecuaciones de las mallas, entonces surge la duda de hacia dónde, cuál signo le pongo. O sea, le pongo el signo más, le pongo el signo menos, porque en cada uno de estos términos pues yo voy a hacer corriente por resistencia en cada uno de los elementos de la malla, ¿sí? de cada una de las mallas. Pero entonces la duda que usualmente surge es, bueno, ¿cómo le pongo el signo más y cómo le pongo el signo menos? Entonces la manera de tratar esto es teniendo en cuenta que la corriente eléctrica la he puesto en verde, por eso aquí la puse así verde. La corriente eléctrica fluye de donde hay mayor voltaje hacia donde hay menor voltaje.
Ese es el sentido en que fluye la corriente eléctrica. Va de un punto de mayor voltaje, o de una parte de mayor voltaje, a una parte de menor voltaje. Podemos hacer un análogo como en el caso de un río. Los ríos van a fluir desde las partes más altas hacia las más bajas, en lo típico, ¿no? Ya si uno hace algo extraordinario, empujar el agua en contra de la altura, pues ya es algo artificial, pero naturalmente con la gravedad el río va a fluir desde la parte de mayor voltaje hacia la parte de menor voltaje. ¿Ok? Entonces, que si vamos de acá a acá, quiere decir que hubo una disminución de voltaje, y si voy de aquí hacia aquí, significa que hubo un incremento de voltaje. Bien, entonces teniendo en cuenta esa convención es que vamos a colocar los signos. Cuando hay incremento de voltaje uso el signo más, y cuando hay una disminución de voltaje uso el signo menos. Bien, ok. Bien, entonces en el caso del lado derecho, en esta que aparece acá, déjenme aquí, voy a colocar aquí el sentido en que voy a recorrer la malla. El sentido de la malla en que se recorre la malla no necesariamente es el sentido de la corriente. ¿Ok? La voy a recorrer en sentido positivo. Bien, entonces, aquí la FEM nos dio BLV1, fue el valor de la FEM. Bien, ahora comencemos a hacer el cálculo de la suma del resto de voltajes a lo largo de esa malla. Entonces, aquí tendríamos la corriente I3 por el valor de la resistencia 3, que es el término que tenemos aquí escrito, R3 por I3. Ahora, ¿cómo va el signo? Entonces vamos a recordar, la corriente fluye de mayor hacia menor voltaje. Entonces, aquí sería mayor voltaje, ¿sí? En este caso, porque fluye de mayor, y vamos hacia menor voltaje. Déjenme acomodarlo. Vamos hacia menor voltaje. Me quedo muy grande y en este momento tiene allí guardado el... Ok, que aquí quedó mejor. Menor voltaje quedó acá. Ok, entonces vamos de mayor a menor voltaje. Recuerden que la corriente fluye de mayor a menor voltaje. Entonces quiere decir que está disminuyendo el voltaje. Vamos de mayor a menor voltaje. Está disminuyendo el voltaje. Por esa razón aquí aparece el signo menos. ¿Sí? Aquí aparece el signo menos. Bien, ahora sigo recorriendo la malla y me encuentro con este elemento, con R1, que es la resistencia de la barra 1, con la barra 1. Bien, lo mismo, aquí el voltaje en esta barra, ¿cómo va a ser? Va a ser R1 multiplicado por I1. R1 multiplicado por I1. Ese sería el voltaje en esta barra. Ahora, ¿qué signo voy a tomar? Entonces, nuevamente, la corriente fluye de mayor voltaje, aquí es mayor, hacia menor voltaje. ¿Ok? Hacia menor voltaje. ¿Sí? En este caso, fíjense que la corriente verde va así, va bajando así. Entonces quiere decir que aquí es el mayor voltaje y aquí es el menor voltaje. Entonces, si nosotros recorremos la malla, vamos de mayor voltaje hacia menor voltaje. Quiere decir que disminuyó el voltaje. Por eso aquí aparece un signo menos. Y ahora repetimos el mismo procedimiento para la otra malla. Vamos a repetir el mismo procedimiento para la malla del lado derecho. Entonces vamos a recorrer la malla del lado derecho en sentido positivo. Tengan cuidado cuando hagan esto. Los signos que colocaron en esta malla no necesariamente son los mismos signos de esta malla. Entonces tener cuidado con ese detalle. No es inmediatamente hacer un reemplazo, sino ir recorriendo la malla con cuidado. Entonces en este caso vamos a recorrer la malla en sentido positivo, que es lo convencional. En este caso la FEN inducida nos dio BLV2. Recuerden que V2 es el valor de la rapidez con la cual se mueve la barra hacia derecha. Bien, ahora comencemos a recorrerlo. Entonces aquí tendríamos la corriente I2 para esta parte. Para esta parte tendríamos la corriente I2 multiplicado por la resistencia I2, que sería este término de acá. Ahora, ¿qué signo tendríamos? Entonces recuerden, la corriente fluye de mayor
hacia menor. Entonces este lado es el mayor, ¿sí? Aquí es el mayor voltaje y fluye hacia menor voltaje, que sería acá, hacia menor voltaje. Bien, entonces quiere decir que el voltaje está disminuyendo porque voy de un valor mayor hacia un valor menor. Por eso el I2, R2 tiene signo menos. Bien, ahora vamos para el caso de I3. Aquí está I3, nos quedó tapado con la línea roja. Nos quedaría I3 por R3. Ahora, ¿cómo es I3 y R3? Entonces recuerden, la corriente fluye de mayor hacia menor voltaje. Entonces, a este lado es mayor voltaje. Fíjense, aquí sería, va de aquí y va hacia menor voltaje. Entonces aquí sería el menor voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vamos recorriendo la malla, nos encontramos aquí que vamos de menor y luego pasamos hacia mayor. Entonces, cuando vamos recorriendo la malla, pasamos por acá y después por acá. O sea, vamos de menor a mayor. Como vamos de menor a mayor, quiere decir que el voltaje se incrementa. Entonces, por eso aquí colocamos el signo más. ¿Ok? Por eso colocamos allí el signo más. Muy bien. Ahora, falta una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que falta? La ecuación de los nodos, o la ecuación del nodo, la ecuación de conservación de la carga. ¿Cuál es esa ecuación? Entonces acá nos vamos a fijar en lo siguiente. Es una ecuación de conservación de carga. Entonces fíjense que en esta voy a dibujar acá, voy a hacerlo en este amarillo. Entonces fíjense que aquí va una corriente I3, piénselo como si fuera una tubería, y aquí va una corriente I2. ¿Ok? Entonces por acá va la corriente I2, se encuentra con la I3, ¿sí? Y aquí sale la I2. Entonces llegan I1 e I3, perdón, llegan I2 e I3 aquí y se unen y forman I1. Es como una manera de verlo. Y esto es lo que está escrito acá. Las dos corrientes que llegan igual a la corriente que sale. Es simplemente una ecuación de conservación de carga. ¿Sí? Ok. Y ya entonces de esa manera nos queda el sistema de ecuaciones de las dos mallas junto con la ecuación del nodo, que son estas mismas que están escritas acá, solamente que puestos, digamos, esto cambiado de lado, digámoslo así, de miembro de la ecuación, igual este, y se obtienen este par de ecuaciones. Aquí esta se pasó aquí al lado izquierdo, ¿ok? Y nos queda este sistema de ecuaciones. Nos queda el sistema de ecuaciones. Nos queda un sistema 3×3 que ya lo resuelve cada quien en su estilo. Cada quien lo resuelve en su estilo. Entonces aquí tenemos un estilo matricial. Entonces esta ecuación de forma matricial, aquí tengo los valores de las igualdades. Aquí tengo I1 con R1, I2 no está, entonces va a 0, I3 con R3, y lo mismo los otros, R2 para I2, menos R3 para I3, y no aparece I1, entonces aquí es 0. Y en este caso aparece menos I, entonces va menos 1, I1, I2 va con un 1 e I3 con un 1. Ahí van los coeficientes y aquí 0. Bien, y ya resolvemos el sistema de ecuaciones a través de esta matriz. Entonces, bueno, ya es un procedimiento estándar. Aquí multiplicamos la tercera ecuación por R1. Esta la multiplicamos por R1. ¿Ok? Y se la sumamos a la primera. Bien. Entonces acá, si multiplicamos esto por R1, voy a meter el paso acá para ver cómo queda esto. Entonces nos está diciendo que multiplicamos por R1, ¿sí? Entonces por R1, la tercera. Multiplicamos por R1 y se la sumamos a la primera. Entonces me quedaría R1 menos R1 0, 0 más R1 y R3 más R1 y BLV1 más 0. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros obtenemos acá. Es esto mismo. Después multiplicamos la segunda por menos R1. Aquí he hecho el paso por menos R1. Se ha multiplicado por menos R1 y acá también. Y la primera por R2. Entonces aquí por R2, 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 R2. Después de eso sumamos la primera y la segunda fila. Entonces sumamos la primera y la segunda. Esa suma sería este más este me da 0. Este más este me da este más este me da este. Ok, y ya estamos listos.
Entonces simplemente dividimos por este término a ambos lados y nos queda esta expresión de acá. Con eso concluimos que I3 es este valor que aparece acá. Es el valor de I3 y con esto pues ya hemos resuelto el ejercicio que consiste en encontrar el valor de la corriente. Ahora, ¿hacia dónde va la corriente? Pues va a depender de estos valores. Según como sean esos valores, entonces si esto me resulta positivo, pues la corriente, si resulta este valor positivo, la corriente va a ir en el sentido que pusimos acá. ¿Sí? Acá. Va a ir hacia arriba. Pero si estos valores de acá dan mayores, que tienen valor más grande que el de acá, entonces esto va a dar un número negativo, lo que significa que la corriente sería para el otro lado. ¿Ok? Y de esa manera entonces ya concluimos este ejercicio que teníamos planeado para esta ocasión.